Bien, déjame decirte que los miembros public y protected ya vimos que todos se heredan. Todos los miembros public y protected se pueden heredar en clases hijas. Pero fíjate que los miembros public y protected, aparte de eso, se comparten, por decir de alguna manera, entre clase hija y clase padre. Vamos a verlo más visualmente. Fíjate que aquí tengo mis famosos diagramas y vamos a ver esto, cómo esto es lo que te digo, que los miembros públicos y protected se mezclan, se comparten, por decirlo de alguna manera, entre clase hija y clase padre. Fíjate, tenemos aquí todas mis clases que ya las modifiqué, ya les hice una modificación ahí leve para que lo consideres. Entonces fíjate que aquí ya las tengo y vamos a hacer lo siguiente. Fíjate, vamos a ponerle aquí, fíjate cómo aquí vamos a ponerle por alguna manera, vamos a ponerle aquí para simular, vamos a ponerle aquí clase, bueno, aquí vamos a ponerle aquí, vamos a empezar con las propiedades, si te parece. Fíjate, vamos a ponerle aquí, fíjate cómo public, fíjate, vamos a empezar por mi clase para decirte cómo se comparten. Public, public. Entonces nos lo copiamos y nos lo pegamos acá. Vamos a empezar con las propiedades. Vamos a juntarlas aquí. Vamos a juntarlas por aquí. Luego tenemos la propiedad protected. 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 Luego tenemos una propiedad privada. Como te decía y como te dije ahorita, solamente los miembros public y protected se mezclan, por decirlo de una manera. Los miembros privados, pues por decirlo de una manera, se comportan de manera diferente. Entonces vamos a brincándolo. Vamos a brincarnos de momento la propiedad privada. Vámonos ahora a la clase hija. Fíjate cómo tenemos la propiedad public, public. Entonces nos la copiamos y nos la pegamos por acá. Nos la pegamos por acá, vamos a darle una separación. Y luego acá, pues fíjate cómo tenemos otra variable privada. Esta pues no se va a compartir aquí. Estas ya vamos a ver cómo se comparten ya después. Entonces fíjate que aquí lo que está pasando, ya estamos mezclando mi clase, la clase padre y la clase hija. Pero ojo aquí, aquí viene lo interesante. Fíjate cómo tenemos public, public, public. Fíjate cómo tenemos public, public. Aquí tenemos public, public. Entonces aquí, como te decía, esto es una sobreescritura. Es como hacerle sombra. Esto ya lo habíamos visto. Entonces aquí lo que está pasando es que aquí, imagínate que aquí es clase, vamos a decirle aquí como método, objeto. Objeto, mi clase, objeto, clase hija. Clase hija. Objeto, clase hija. Vamos a ponerle en negrito. ¿Por qué clase hija? Porque vamos a crear una instancia de clase hija. Entonces aquí, fíjate que aquí lo que va a pasar, fíjate cómo dice public, public. Entonces esto se convierte en una sobreescritura. Está ensombreciendo lo de la clase hija, está ensombreciendo lo de la clase padre. Por consecuencia, esto, por decirlo de una manera, ya se va a anular, se va a ensombrecer. Entonces lo que está pasando aquí es que aquí esto de momentos se invalida y simplemente queda esto como, ahora sí, como referencia. Entonces esto se hace sombra y en este caso pues ya nomás tenemos dos propiedades. Tenemos public, protected y la propiedad public. Entonces esos son los miembros privados, los miembros públicos, perdón, y protected en cuanto a las propiedades. Vamos a ejecutar ahora, vamos a ver ahora cómo sería el caso de los métodos. Entonces aquí tenemos propiedades. Entonces las propiedades ya se mezclaron en una instancia de objeto de la clase hija. Vamos ahora con los métodos. Fíjate, public function get propiedad privada. Vamos a copiándola porque es un miembro público. Entonces nos lo pegamos por aquí. Ahí está. Seguimos aquí y viene aquí public function. Entonces sí se puede compartir porque es un miembro public. Public. Entonces nos lo venimos y nos lo pegamos por acá. Luego tenemos private. Esos no se comparten, ya después vamos a ver cómo se manejan. Entonces vamos ahora con la clase hija. Nos quedamos en los métodos public function get privada. Pues es un miembro público. Entonces sí, cópiatela por acá.
Acuérdate que esta cajita, toda esta cajita representa un objeto de la clase hija. Entonces nos quedamos en get privada. Luego se viene aquí a public function imprimir. Pues es un miembro público. Entonces, sí, cópiatela por allá. Entonces nos la copiamos y la tenemos acá. Luego sigue con public function función. Pues si es un público, entonces también lo comparte. Entonces vete y pégala por acá. Luego viene acá private function privado. Entonces eso ya es privado, eso se va a manejar después. Entonces vamos a seguir analizando. Vamos a ver, get propiedad privada. No existe otro método igual, entonces se queda. Luego viene imprimir. Este es el de la clase padre. Acuérdate que primero pusimos lo de la clase padre. Entonces aquí, fíjate cómo aquí tenemos dos métodos sobrescritos. Tenemos public function imprimir con los mismos parámetros y acá tenemos public function imprimir con los mismos parámetros. Por consecuencia, aquí estamos teniendo sobrescritura. Aquí estamos sobrescribiendo lo de la clase hija, lo de la clase padre en la clase hija. Por consecuencia, esto se anula. Y el bueno, en este caso, es el de la clase hija, porque estamos sobrescribiendo. Luego se viene get privada. No lo está sobrescribiendo de ninguna manera, en ningún otro lado de la clase hija, entonces se queda. Luego imprimir ya se solucionó. Y luego public function función. Entonces aquí ya todo este método también se queda. ¿Por qué? Porque no lo estamos sobrescribiendo. Entonces en este punto, fíjate cómo si hacemos aquí un poquito menos de zoom. Pues fíjate cómo aquí ya tenemos un objeto, mi clase hija, que en este caso representa esto. Y fíjate cómo aquí, ahora sí ya creamos un objeto de la clase hija, una instancia de la clase hija, pues fíjate cómo todo nuestro objeto, en este caso, vamos a copiándolo por aquí, para tenerlo como referencia, para que lo entiendas todo muy visualmente. Entonces aquí objeto, fíjate cómo objeto aquí está, ahora sí que apuntando a la misma dirección de memoria. En cuanto a las objetos, está apuntando a todo este objeto. Entonces cuando busca una propiedad, pues lo va a buscar en la parte de las propiedades. Entonces aquí objeto aquí está apuntando a las mismas propiedades. Ya lo vamos a ver ahorita. Y aquí también está apuntando a los métodos. Entonces eso es visualmente lo que pasa tras bambalinas y por eso se dice que los miembros public y protected se mezclan, se comparten entre clase hija y clase padre. Y vamos a verlo con un ejemplo acá en código. Entonces fíjate que esto es lo que pasa tras bambalinas en cuanto a los métodos public y protected. Ya los miembros privados ahorita vamos a ver cómo se comportan. Entonces vamos a ver un ejemplo visual. Vámonos a código y vamos a crearnos aquí una propiedad para que entiendas tú por qué se comparte todo. Fíjate, vamos a ponerle public. Vamos a ponerle un nombre bien peculiar. No está en hija. Para decir que no está en la clase hija. Esta propiedad no va a estar en la clase hija. Vamos a ponerle esta propiedad no está en la clase hija. Y vamos a crearnos otra propiedad acá que diga lo contrario. Vamos a poner en este caso protected. Vamos a ponerle no está en padre. Entonces vamos a ponerle aquí esta propiedad no está en la clase padre. Entonces aquí vamos a hacer dos propiedades para que entiendas tú que en realidad todo esto se comparte, viéndolo acá visualmente para que me lo entiendas y me determines por confiar en mí, para que veas que no te estoy echando mentiras. Entonces aquí public no está en hija. Fíjate cómo esta propiedad es como pública, pero fíjate que no la tenemos acá. Y acá protected está como protected, pero no la tenemos acá. Entonces, como yo te decía, esto es lo que está pasando tras bambalinas. Vamos a hacer un recorte. Esto es lo que está pasando tras bambalinas. No está en hija. Y esto también está pasando ya. ¿Por qué? Porque es como público aquella y esta es como protected. Entonces, esto está pasando visualmente. Aquí ya no me cupo, pero aquí te lo voy a poner por aquí. Entonces, esto está pasando tras bambalinas. Entonces, el objeto, aunque no está definido en una clase, está definido una en la clase hija y otra no está definida en la clase padre, al final de cuentas está apuntando en la misma referencia de memorias al objeto de tipo
clase hija, que en este caso es objeto. Entonces, en cuanto a las propiedades, está apuntando en la misma dirección de memoria. Y vamos a comprobarlo para que veas. Vamos a hacernos aquí un método que se llame public function. Vamos a ponerle mi método. Y vamos a hacer un echo. Y ojo aquí, fíjate que vamos a hacerle this. Y vamos a acceder desde la clase padre. Vamos a acceder a una propiedad que no está aquí. ¿Y cuál va a ser esa propiedad? Pues la que dice que no está en padre. ¿Y cuál es esa propiedad? ¿No está en padre? Pues la que tenemos por acá, que es protected. Y acá en una clase hija vamos a hacer lo mismo, pero a la inversa. Vamos a hacerlo public y vamos a ponerle otro método. Y ojo, aquí vamos a hacer un echo y vamos a ponerle this. Y fíjate, vamos a acceder a una propiedad que no está en la clase hija. ¿Y cuál es esa propiedad? Pues la que se llama no está en hija. ¿Cuál es esa? Pues básicamente public function, aquí me faltó. No está en hija. ¿Y cuál es esa? Pues la que está por acá. Entonces con esto vamos a comprobar cómo desde la clase hijas podemos acceder a miembros de la clase padre. No importa que no estén definidos allá. Vamos a comprobarlo. Mi método. Y fíjate cómo dice, esta propiedad no está en la clase padre. Y fíjate cómo efectivamente estamos llegando a lo que te decía, se están compartiendo. ¿Por qué? Porque son public y protected. Fíjate cómo dice, esta propiedad no está en la clase padre. Sin embargo, fíjate cómo estamos llamando al método, mi método, que está definido en la clase padre. Pero como es una propiedad protected, pues fíjate cómo, aunque no está en la clase padre, la podemos referenciar desde la clase hija, porque es una propiedad protected. Vamos a hacer ahora lo inverso. Vamos a llamar a otro método. Fíjate cómo acá dice, no está en hija. Entonces fíjate cómo no está aquí. Y vamos a acceder desde la clase hija, vamos a acceder a esa propiedad que está definida en la clase padre. No está en hija. Y fíjate cómo dice, esta propiedad no está en la clase hija. Entonces se está cumpliendo lo que yo te decía aquí, que ya cuando se hereda de clases hijas, entre clases hijas y clases padres, se comparten, por decirlo de una manera, los miembros public y protected. Se puede ver que visualmente nuestros objetos están apuntando las mismas referencias de memoria de mezclando todas las propiedades. Fíjate cómo, aunque en estas propiedades no están acá, en este caso accediendo a otro método, fíjate que no está en hija, esta propiedad no está aquí en la clase hija, viene desde la clase padre. Entonces fíjate cómo estamos llegando a lo mismo. Entonces puedes decir de alguna manera que se comparten. Y esta es una buena referencia para que tú lo entiendas cómo se ve visualmente. Fíjate que esta cajita que tenemos por aquí, como te dije, esta cajita es todo un objeto de la clase en cuestión, en este caso de la clase hija. Y entonces fíjate cómo aquí las propiedades de ambas clases se comparten siempre y cuando sean public o protected, al igual que los métodos. Fíjate cómo se comparten. Y ya cuando hay sobreescritura, pues PHP anula lo que tiene que anular y deja solamente lo que está haciendo sobrescrito. Ya después vamos a ver cómo se comportan los miembros privados. Pero fíjate cómo aquí los miembros privados no lo estamos poniendo en un objeto compartido como aquí. Espero y me hayas entendido. Esto es algo bien confuso, pero es de suma importancia para que después tú vayas a entender cómo trabajar con los miembros private. Eso sea todo. Bendiciones.